Dijiste que o apoyaste la acusación constitucional del presidente de la República. ¿Tú crees realmente que hay un contenido, que el contenido de la acusación es sólido como para generar una incertidumbre tan grande como esta de perder a un presidente faltándole 4 meses de mandato y con el nivel de incertidumbre que tiene Chile? ¿Sabes lo que me pasa a mí? O sea, yo no es que estoy defendiendo a Sebastián Piñera, no estoy defendiendo la persona de Sebastián, estoy defendiendo la institución de la presidencia de la República. A lo mejor, posteriormente, tiene argumentos para ser acusado constitucionalmente, no lo sé, no conozco el fondo de su jugada al límite entre lo privado y lo público, no lo sé, no estoy defendiendo eso. Pero yo digo, en algún momento los parlamentarios no piensan en el país. Porque este es un gallo político, esto de estar hablando 15 horas en el Parlamento para que alcance a llegar un diputado y tener la mayoría. Yo creo que desprestigia más a la clase política de lo que está. Y finalmente le genera una gran incertidumbre al país. Y antes estábamos hablando de economía, que los capitales funcionan en base a certeza y no a incertidumbre. Descabezar la presidencia de la República faltando 4 meses, yo creo que genera una gran incertidumbre. Entonces, mi pregunta es, ¿son tan sólidos los argumentos como para hacerlo ahora? A ver, partir aproximándonos a esta pregunta que el 64% de los chilenos justifica y entiende perfectamente el mérito de esta acusación constitucional. Segundo, señalar de que esto no es una confabulación de la oposición, ni le vamos a echar la culpa al equipo poriano, como lo ha hecho Piñera, por ejemplo, el día del estallido, sino que aquí hubo una investigación. Yo me enteré, al igual que tú, leyendo El País de España. Nadie pensó que esto iba a coincidir con un periodo de carácter electoral, por el contrario. Nada más negativo que tener que acusar al presidente o al presidente cualquiera sea respecto de esta situación, pero es él el que los colocó en esta situación. Si aquí no se le puede echar la culpa al mensajero por las malas noticias. Él ha tenido una conducta siempre al límite, reñida con la moral, zafando, como dicen los argentinos. Hay un patrón de actuaciones desde lo que fue el caso Chispa, el tema del Banco de Talca, en fin, siempre efectivamente al límite, y lo que ocurre en Islas Vírgenes Británicas lo desnuda completamente. Por eso digo que a mí se me dice, hay pruebas, pero si el documento está ahí y no lo hubiésemos sabido si es que no hubiésemos conocido esta investigación. Lo que pasa es que tú dices, claro, el tema es grave, pero aquí hay razones de Estado para no acusarlo, porque estamos viviendo periodos complicados. Bueno, cuando a Trump efectivamente se inició su impeachment a días, si no me equivoco, después de la toma del Capitolio, recuerda, respecto de su acusación, yo creo que lo que se buscaba era el precedente del punto de vista moral. A él terminó finalmente zafando, como dicen los argentinos, justamente por la norma que tenemos en el Senado, que una minoría, finalmente los republicanos, optaron por no aprobar justamente esta acusación. Mira, obviamente yo quiero generar certeza y convicción en lo que va a ocurrir el día martes, efectivamente, en el Congreso, pero la señal moral, a mi juicio, respecto de la situación del presidente es importante. Pero si me preguntan, ¿van a estar los 29 votos? Yo creo que es muy difícil. No, yo también creo que va a ser difícil que se apruebe, pero por un tema técnico. Pero mirar para el techo, sí, pedirnos porque vienen elecciones. ¿Sabes lo que me invalida un poco tu argumento? Checho. Es que partes el argumento diciendo el 64% de la no, una encuesta que salió hoy día. ¿Pero para qué entonces elegimos parlamentarios? Si los parlamentarios son para encauzar a la gente no tiene por qué entender de política, no tiene por qué entender de economía, la gente vota por sus representantes. Entonces, si los representantes simplemente van a votar de acuerdo a la encuesta, todas las elecciones, pero nos vamos a ir, o sea, piensa que la masa, el pueblo, por supuesto, eligió a Hitler. No, yo lo puse como un antecedente. Hitler salió elegido con una mayoría. Porque tú señalabas justamente que había en este sentido más inestabilidad y que nadie quería esta acusación. No, digo, este es un gobierno. ¿No tiene alguna duda que descabezar el país, Checho, sin presidente no va a generar más inestabilidad? Checho, cuando estuvimos el 15 de noviembre
en el famoso acuerdo del año 2019 hubo una posibilidad real de que no tuviésemos presidente y nos jugamos entero porque entendíamos que darle estabilidad al país era importante. No que iba a ocurrir una sonada golpista ni nada, pero íbamos a tener un presidente saliendo en helicóptero tal vez de La Moneda y sabíamos que eso iba a generar más caos. O sea, ustedes firmaron ese acuerdo así de responsable. No, para darle estabilidad al país. Oye, Gabriel, pero por favor, ahí ya te fuiste si se estaba todo cayendo ese día, o sea, el tema de la estabilidad social a la oposición, por supuesto que nos importaba. Había un tema complejo de violencia y se firmó un acuerdo. Había un caos del punto de vista político, institucional, en el que el presidente Piñera estuvo a punto de no terminar su mandato. O sea, tú hablas de irresponsabilidad, sí, obviamente Piñera está terminando su mandato porque todos entendimos que con presidencia de un gobierno que ojalá acabe, era importante que este cumpliera democráticamente su mandato. ¿Por qué fue importante en ese minuto y hoy día no es importante? Porque yo creo que son cosas sustantivas, son cosas muy distintas, porque ahí había caos, había violencia, y justamente una de las razones del caos y la violencia era, entre otras, esta sensación de impunidad, no contra solamente Sebastián Piñera, tal vez contra todos, y obviamente lo que ocurra por parte del Congreso es una señal justamente en esa línea, o sea, que por lo menos escuchamos el mensaje.